Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos una vez más. Esta porción de la semana es una de esas porciones dobles que usualmente se da, la unión de la Parashat Tazria y Metzorah. Traducido es, Tazria es ella concibe y Metzorah es el que tiene lepra, que si bien hemos explicado varias veces que lepra no es la mejor traducción para la enfermedad que aparece en la Torah como Zaraat. Entonces, normalmente se lo traduce como ella concibe y el que tiene Zaraat. Cuestión que, estas dos porciones se unen y me interesa hoy que analicemos un aspecto que tiene que ver y precisamente hace parte de las dos parashat. Las dos tienen que ver con lo que es procesos de purificación ritual, ceremonial y espiritual. Y en ese proceso hay una cosa común, tanto en la parashá que le corresponde a Tazria como en la Metzorá. Dice, por ejemplo, en Levítico 12:1, que es el inicio de la porción de la parashá Tazria y de las dos juntas. Las dos juntas van hasta 12, de 12:1 de Levítico a 15:33. 4 capítulos, 12, 13, 14, 15, sí. Dice así el inicio de la porción. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, cuando conciba, de ahí es el nombre, cuando conciba y dé a luz un varón, estará impura por 7 días. Conforme los días de su menstruación, estará impura. Y al 8º día se circuncidará al niño. Luego, la impureza aquí, por supuesto, que es ritual, ceremonial, tiene que ver con la vida social de la mujer al tener un hijo que justo altera la vida social de la comunidad. La mujer quedaba en una especie de impureza para ir al templo y cosas relacionadas con lo ritual y con la vida social espiritual, porque es un pueblo, la naturaleza del pueblo de Israel es una naturaleza espiritual. Pero lo cierto es que tenía que apartarse durante estos días y al 8º día recién salía la mujer. Salía para participar de la vida social, espiritual y ceremonial. Salía a hacer la circuncisión del niño. Luego tenía que volver y guardarse para completar los días de su purificación, si era niño 33 días, que si era niña 66, ta. Luego, en la otra porción, en la Parashá Tzaraat, donde se habla y se legisla acerca del trato con las personas que llegaban a verse perjudicadas por el mal del Zaraat, lo que se traduce como lepra, tenían un proceso de purificación muy particular. También cuando alguien tenía sospecha de que tenía alguna mancha, se mostraba al sacerdote, el sacerdote lo examinaba, lo hacía recluirse en algún lugar durante 7 días, lo hablamos la semana pasada, todo esto del 7 habla de una purificación completa, ¿no? Un estado de examen, de autoanálisis completo, de una revisión total para ver si la persona está limpia. Tenía que aislar a esta persona y luego venía y se mostraba al sacerdote a ver si ya estaba limpio y luego de aislarse y revisar si estaba bien, podía la persona enferma de antes de Zaraat volver a la vida social, a la vida de las relaciones, volver a la vida del grupo, a la vida del grupo, el que tenía Zaraat. Ahora, si nos remontamos en el tema del trato de este tipo de personas y enfermos y todo este tipo de cosas, con respecto al leproso, al enfermo de Zaraat, el origen, lo que parece ser el origen de esta enfermedad o mal físico espiritual, porque todo apunta a que el origen como tal es un asunto espiritual, dado que cuando la persona contaminaba su vida, su propia vida, con lo que se conoce como la Lashon Hara en hebreo, como lengua mala, o sea, hablar, chismear, hacer uso de sus facultades mentales y bucales en detrimento de otro, esto era lo que atraía
la Zarat. Así es lo que tenemos como base. Recuérdense el famoso pasaje de Números capítulo 12, en donde Miriam, hermana de Moisés, junto con Aarón, tienen una conversación particular y en esa conversación hablan de más, hablan en contra de Moisés, hacen lashon hara, hacen chisme, hacen habladuría, murmuración. A consecuencia de esto, aparece aquí en esta historia unas manchas, una erupción en la piel y queda en este caso Miriam, queda como dice Aarón, como alguien que hubiera sido maldito desde su nacimiento. Su piel toda blanca, llena de zarat, leprosa. Cuando lo charlan Aarón y Moisés y todo, Moisés, se dirige a Dios y le dice, dejemos que el texto lo diga, Números 12:14. Respondió el Eterno a Moisés. Ok, yo no traje todo el contexto. Bueno, Moisés le dice, Señor, no traigas esta carga sobre esta y límpiala, ten misericordia, ¿no? Le dice Moisés a Dios. Entonces Dios le responde, Números 12:14. Le respondió el Eterno a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? O sea, ante una afrenta tan impresionante como que una hija se vea escupida por su papá, no se avergonzaría por 7 días, no estaría cubierta totalmente de vergüenza. Acuérdense, 7 es todo. Entonces le dice, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Fíjense que este punto, este pasaje nos habla un poco, que no va a ser mi tema, pero nos habla un poco cómo la reprimenda, lo que se ha visto como el castigo divino, no tiene fines de humillar, de perjudicar, de dañar, de venganza, sino que lo que he visto como el castigo divino siempre es terapéutico, espiritualmente hablando. Tú hablaste en contra del líder del pueblo, tú puedes con tu habladuría llegar a indisponer al pueblo con su líder, dañas la armonía del pueblo, dañas la armonía del grupo. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? Se manifiesta el mal de tal suerte que te aísles del grupo, porque esta lepra puede contaminar, cundir. Entonces, se aísla del grupo para luego, por supuesto, luego de curarse, poder retornar al grupo. Porque al grupo pertenecía. Y aquí empiezo a entrar en mi tema. Porque una cosa me queda clara dentro de todo este montón de cosas que hemos estado leyendo y hablando. La importancia de uno de los temas más necesarios en la vida del ser humano y que, sin embargo, no es del todo conocido. Pero hoy vamos a echarle un ojo. Se trata del sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, que es un sentido que nos salva la vida. El sentido de pertenencia es un sentido que nos salva la vida. Es lo que pasó aquí y lo que pasaba desde las porciones de esta semana que leemos. La mujer daba luz, pertenecía a un grupo, le estaban agregando un nuevo integrante al grupo, por lo tanto tenía que sumirse en un proceso de introspección y purificación en donde estaba ella misma, consigo misma, para luego volver a retornar al grupo, al sentido social de su vida, pero ya habiendo revisado todo lo que era su persona y con todo lo que le está agregando. Y luego lo que se agregaba a sí mismo para luego entrar en relación con el grupo. El enfermo de Zarat, la misma cosa. Había estado haciendo uso de la lashon hara, estaba alterando la integridad del grupo, atentando contra la armonía del grupo, por lo tanto tenía que irse, revisarse, para luego volver e integrarse, porque eso hacía parte. Y el proceso de separarse y reintegrarse y demás, era lo que salvaba a la persona enferma de Zarat, como ocurrió con Miriam. Y eso es un asunto que tiene que ver muchísimo con nosotros hoy, más allá de que no tengamos todos estos procesos de purificación ritual, más allá de las cuarentenas, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Del proceso de dieta de una mujer
cuando pare un hijo, o de los aislamientos que le da a una persona enferma dependiendo de su enfermedad. Pero en el sentido espiritual no se hace así. Sin embargo, el punto es absolutamente incumbente con nosotros, porque tiene muchísimo que ver. Nos habla de el sentido de la pertenencia. Me parece que, para empezar, vamos a ver cómo el texto bíblico nos lo dibuja de una manera muy bella, pero luego vamos a ver cómo esto se corresponde en la vida diaria de cada uno, de modo que nos deja el tema del asunto bastante claro. Y quiero que nos dediquemos a eso por unos minutos, así que acompáñenme, por favor. En el libro de Cantar de los Cantares hay una expresión muy bonita, lírica, poética, bella. Dice Cantar de los Cantares 6:3. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Miren nomás qué bello, ¿cierto? Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Yo le pertenezco y me pertenece. Es el sentido de pertenencia dibujado aquí de la manera más poética y más bella. Refiriéndose, aquí habla la amada, la enamorada de su rey, su amado, de su príncipe, de su destacado. Y luego sabios han encontrado ahí una correspondencia de Dios con su pueblo, de Dios con Israel, etcétera, ¿no? Pero mire cómo se dibuja aquí. Yo soy de, me pertenezco a, pero asimismo, eso a que pertenezco, me pertenece a mí. Así que vamos a tratar de ver un poco el sentido profundo de todo esto, que es bárbaro, más allá de lo lírico, de lo poético, de lo bonito, de lo estético que hay aquí. Partamos de un principio. ¿Cuánta falta nos hace poder decir algo así, no? Yo soy de. Y él, ella, esto, eso es mío. ¿Cuánta falta nos hace sentirnos parte, sentirnos pertenecientes a, sentir que nos pertenece a nosotros, esto o aquello? Ese es el sentido de pertenencia. Y lo sepamos o no, seamos conscientes plenamente de ello o no, uno pasa gran parte de su vida en esto. Uno pasa gran parte de su vida en ello, buscando a qué o quién pertenecer y qué o quién nos pertenezca. En temas de creencias es así. Yo soy de derecha, de izquierda, de centro, apolítico, ¿no? Yo soy, de acuerdo a mis creencias y dogmas, soy cristiano, judío, musulmán, ateo, libre pensador, agnóstico. En temas de preferencias, siempre buscamos, lo sepamos o no, a qué pertenecer. Yo soy del Real Madrid, del Barcelona. No, yo no soy de fútbol, soy del tenis. Y le voy a Yannick Sinner, o a Novak Djokovic, o a Carlitos Alcaraz. Yo soy más del automovilismo, yo soy más Verstappen. Yo soy más del rock, no soy tanto del reggaetón. Y constantemente buscamos a qué grupo pertenecer, a qué instancia pertenecer, a qué institución pertenecer. Dentro de este grupo, no, yo soy más absolutista o relativista, terraplanista. Bueno, hoy día, y con todo lo que está pasando, hay quienes se aferran a cosas, pero bueno, démoslo ahí. Yo soy más de las letras, yo soy más de los números, yo soy más de la estética, yo soy más de lo pragmático, y así vamos. Como lo decía, seamos conscientes de ello o no, siempre vamos identificándonos con cosas que nos hacen pertenecientes a modelos, ideas, grupos, instituciones, etcétera, etcétera. Lo buscamos. Buscamos, como decía, a qué o quién pertenecer y qué o quién nos pertenezca, porque una cosa clave en este asunto es que solo funciona genuinamente si es recíproco. Solo funciona genuinamente si es recíproco. Es más, podemos decir que
para que sea pertenencia realmente, para que sea un verdadero sentido de pertenencia, tiene que ser recíproco. Si no, más bien, se convierte como en una suerte de conveniencia. Si yo me doy cuenta que le pertenezco totalmente a él, a ella, me enamoré y le pertenezco, pero ella como que no tiene sentido de pertenencia conmigo, ahí más bien ahí es una conveniencia. Somos uno y nos pertenecemos. Sí, pero cuando me la quieres aplicar a mí, luego de allá para acá no tanto, es conveniencia y te conviene que yo me sienta pertenencia tuya, pero no al contrario. Pasa en las instituciones, uno hace parte de un grupo, cualquiera sea, grupo religioso, grupo político. Tenemos que tener sentido de pertenencia. Sí, pero me doy cuenta del sentido de pertenencia solo me lo aplican a mí, esta institución, este grupo, congregación, lo que fuere, grupo político, cualquier cosa, no muestra, esta empresa no muestra sentido de pertenencia conmigo. Entonces lo único que hay es una conveniencia ahí para que yo con esa narrativa de lo mejor de mí, pero en lo mío nunca se piensa. Ya no funciona. Pero decía, todos dedicamos gran parte de nuestra vida buscando a qué o quién pertenecer y quién nos pertenezca, porque lo necesitamos. En las relaciones necesitamos esto de poder encontrar en un momento dado a quién decir y de quién decir, yo soy de, y él, ella es mío. En hebreo la expresión es muy famosa, muchos la conocen. Ani ledodi vedodi li. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Todos dedicamos gran parte de nuestra vida a eso. Tomamos decisiones basadas en eso. Nos comprometemos basados en eso. Muchas veces nos dejamos de comprometer con otras cosas basados en eso, porque no puedes pertenecer a más de una cosa en ciertos sentidos, por supuesto, ¿no? Alguien puede tener una vida relacional muy diversa, digamos, pero en todo caso solo hay uno a que le pertenece, una a la que le pertenece. Yo puedo identificarme con muchos equipos que me gustan, cómo juegan al fútbol, pero le pertenece mi corazón a uno en especial en el que siempre hincho, hago fuerza. Para obtener los placeres de la pertenencia debe ser así, ¿no? Se da naturalmente de esa manera. Por eso uno siempre busca. Yo me identifico con muchas cosas, tengo muchos autores que leo, pero muchas veces la idea de alguno va en contravía con la de otro. Por eso, a pesar de que me nutro de todo y aprendo y me encanta toda la posibilidad de información que hay, normalmente hay algo a lo que me ligo y le pertenezco más a este modelo de pensamiento, a este modo de pensar, más allá de que muchas veces son muy abiertos y diversos y lo que quieran. Pero siempre hay algo a lo que pertenecemos y lo vivimos buscando y es sano buscarlo. Como decía, lo necesitamos. Uno necesita encontrar una pareja. Como dice el texto de Cantares, yo soy de mi amado y mi amado es mío, para que uno pueda entregarse por completo. Tú no te entregas por completo, jamás, y entregarse por completo es una necesidad. Tú no te entregas por completo si no sientes que le perteneces a, y eso así mismo te pertenece. Si no, siempre va a haber reservas, siempre va a haber prevenciones. En la propia relación con lo divino, piénsenlo por un momento, en nuestra relación con Dios. Uno no quiere pensar que le reza al aire, ¿verdad? Ni siquiera quiere uno pensar que sí, está bien, no le rezo al aire, le rezo al Todopoderoso. Pero a ver si ese Todopoderoso se acuerda por ahí de mí, ahí como de pasada. Uno no quiere eso. Uno quiere pensar, saber, sentir y descubrir en la realidad diaria que a ese a quien nos dirigimos no solo tiene la capacidad de escuchar porque es todopoderoso, sino además la voluntad de hacerlo. La voluntad de hacerlo. Que a ese a quien me dirijo le interesan mis asuntos, por nimios o triviales que parezcan.
que tiene en cuenta mis emociones, mis flaquezas, mis debilidades. Con ese queremos dirigirnos. Con alguien que nos resulte muy cercano, muy nuestro. A ese nos dirigimos. O a eso es con que queremos relacionarnos. Porque queremos ese sentido de pertenencia. Por eso ustedes notan que en las Escrituras no hay tales expresiones. Luego ya se desarrolla teología al respecto y sí, vamos a encontrar eso, pero no encontramos en la Biblia expresiones como un Dios trascendente, ¿no? El Dios absolutamente trascendente, más allá de la materia. Pero sí encontramos expresiones como el Dios viviente, el Dios inmerso en la vida, presente en la vida, un Dios en relación conmigo, uno al que le pueda pertenecer y que en algún sentido me pertenezca. ¿Cómo me hace esto pensar en inspiraciones tremendas que contienen las Escrituras? Como por ejemplo el salmista cuando dice, aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador has sido tú. Dios mío, no te tardes. Bello, ¿verdad? Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Sí, el todo trascendente, el todopoderoso, el alto, el magnificente, todos los apelativos de adoración que podamos usar aquí. Él no solo es todo eso grande, piensa en mí. Con lo que quiera que todo eso pueda significar. Yo atravieso su pensamiento. No solamente es trascendente, se hace presente en mi realidad. No solo está por encima de todo, sino que además está en todo, sobre todo en todo lo que tiene que ver conmigo. Y no de una manera poética, lírica, sino relacional. A tal punto que, dice el salmista, mi ayuda y mi libertador has sido tú. O sea, yo te he visto y por eso me atrevo a decir esto de mí. Pero esta vez te estás como demorando. Dios mío, no te tardes, dice. Porque el que entra en relación con, para que esa relación sea genuina, para que sea profunda, necesita ver en un momento dado, así como tienen poder de mí, yo tengo poder de. O sea, al entrar Dios en relación conmigo y yo con Él, necesariamente hay un compartir de pertenencia mutua. No solo le pertenezco a Dios, Dios me pertenece en un sentido. Así está escrito, por ejemplo, mías son las almas, dice el Señor. Pero también dice, yo soy tu Dios. Dios dice, yo soy tu Dios. Yo me estoy comprometiendo contigo, con todo lo que pueda significar su grandeza, su trascendencia, su magnificencia. Me he dispuesto para ser tu Dios. Toda esa grandeza se rebaja y otros sabios y salmistas lo dicen, que eres tan grande, o sea, que es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo del hombre para que le visites. O sea, eres tan grande, tan coronado de victoria, pero te humillas a escuchar a los hijos de los hombres. Te reduces, te inclinas a prestarle el oído al ser humano. Y cuando cualquiera pudiera aquí mantenerlo todavía en el terreno de la masa, de lo grupal, de lo abstracto en un sentido, viene la Torá y el resto de las escrituras a aterrizárnoslo mucho. Por ejemplo, cuando David está preocupado porque ve que se acerca su hora y la conducción de todo el pueblo de Israel va a quedar en manos de su hijo, que no es muy experto, y además deja todo un tesoro preparado para la construcción del templo de Dios, y esa tarea a su hijo. Entonces él está en un diálogo con Dios, está conversando con Dios, ¿no? Está orando, rezando, y le dice allí, bueno, tú sabes que este pueblo va a quedar ahí, y va a quedar mi hijo Salomón a cargo. Te pido por él. Entonces, él entiende la voluntad divina que le dice, y esto aparece en 2 Samuel 7:14. Yo le seré, dice Dios, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¡Wow!
absoluta y total relación. Pues ya no relación con el grupo, mías son las almas, mío es Israel. No, no, no. Mío es este individuo, la persona, es mío, pertenencia. Y no solo es mío, yo soy de él. Yo le seré por padre y él me será mi hijo. Él me pertenece y yo le pertenezco. Y es tal relación que si hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombre. Significa las consecuencias de lo que viva en su vida tendrán una relación directa con lo que él haga. Y lo va a ver en su vida natural. Él me va a descubrir en su vida normal. Si él comete errores, y los errores van a estar directamente relacionados con la relación social, entonces va a recibir sus reprimendas, sus azotes, en tanto los males que él desata con su proceder. Pero ahí me va a estar descubriendo. Incluso en la administración del mundo, Dios, según las escrituras, la hace girar alrededor de la misma idea. Dice Isaías 43:6, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Está diciendo aquí Dios que la administración del mundo se va a ver hecha, llevada a cabo por esa relación de pertenencia. Estos son míos y por lo que han hecho en su vida han tenido que experimentar el exilio, están esparcidos a lo largo y ancho de la tierra, pero aún el norte y el sur van a traer lo que es mío, que me pertenece y yo les pertenezco. Es increíble el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia nos salva. Por eso uno no solo no tiene que temer, sino que debe procurar la pertenencia. Cuando uno pasa por momentos duros en un vínculo conyugal, en un vínculo con un hijo, incluso en un vínculo con un amigo, en un vínculo con una institución, ¿no es acaso el sentido de pertenencia lo que nos sostiene y nos evita cometer todo tipo de locuras? Cuando llega una familia, una pareja al cansancio, ¿qué pasa cuando llega una pareja al cansancio? Muchas veces ella quiere renunciar, quiere separarse, quiere decir dejemos hasta acá, pero de pronto se detiene a pensar bien las cosas. Todo lo que hemos construido, 5, 8, 10 años, no es solamente así como decir, ya voy a tirar qué sé yo, esta camisa está rota, me ha acompañado por mucho tiempo, pero ya está rota, ya voy y me compro una nueva. No, porque aquí el vínculo ya no es con un objeto y muchas veces nos cuesta hasta deshacernos de un objeto, ¿no? Pero aquí el vínculo es con una persona que como siente, piensa y relaciona, se ha llegado a dar un sentido de pertenencia mutua. Me pertenece y le pertenezco. Deshacerse de eso no es así nomás. Y muchas veces el sentido de pertenencia nos detiene de cometer actos movidos por impulsos del momento, por decepciones momentáneas, emociones de cualquier tipo momentáneas, y entonces nos restringimos de hacer algo que nos hubiéramos arrepentido después de hacerlo, por el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia nos salva. Piense en lo difícil que es convencer a un hijo de cuidar las cosas, ¿no? Cuida el aseo de tu habitación, cuida los electrodomésticos, los diferentes artículos de la casa, cuídate lo que se te compra para la escuela, la universidad, cuídalo. Lo difícil que es convencer a un chico de cuidar, de asear, de mantener, ¿verdad? Hasta que le transmitimos o él descubre, normalmente lo segundo funciona más, pero es excelente cuando él lo descubre porque nos encargamos de transmitírselo bien, pero hasta que él descubre, digo, que eso es suyo y él mismo es de eso. Es decir, cuando él desarrolla su sentido de pertenencia. Cuando ella desarrolla el sentido de pertenencia, sabe que su habitación no es la que le damos en casa para que viva, duerma. Cuando se da cuenta que es suyo, cuando se da cuenta que ese refri es suyo, que esa tele es suya, que esa compu es suya,
Entonces ella lo cuida porque es de él. Cuando simplemente es una orden, ayuden, sí, cuiden, tenemos un negocio, ayuden a atender, si llega un cliente no lo ignoren, no es que ustedes metidos en su equipo celular y el cliente llegó y como nadie le atendió se fue, no, al menos díganle qué se le ofrece mientras llaman para yo venir a atender, qué sé yo. Esa lucha hasta que el muchacho da cuenta, es que esto es mío, es que de ahí como, me dan gustos, de ahí salimos, de ahí tenemos vacaciones, de ahí. Entonces ellos empiezan a desarrollar el sentido de pertenencia y ya les es natural, les es fácil cuidar, porque es la empresa familiar, pero eso implica que es la empresa mía, esas ganancias son mías, esto es mío y yo soy de esto también, me debo a ello. En una empresa funciona tal cual. ¿Cuánto le cuesta a una persona muchas veces quedarse después de la hora de salida? 5 o 10 minutos o una hora. ¿Cuánto le cuesta? Hasta que descubre ese sentido de pertenencia y sabe que de la prosperidad de la empresa depende su prosperidad, que él esté bien, que siga habiendo trabajo y por lo tanto paga. Ahí ya es natural que salga. Yo no me voy a ir solo porque el reloj de dieron las 5 de la tarde. Yo me voy porque la máquina quedó funcionando bien, la pagué como es debido, queda todo listo para mañana, o el cliente fue atendido, lo que fuere, ¿verdad? Así funciona, solo que no admite trampas. El sentido de pertenencia, dijimos, es mutuo. Cuando uno empieza a sospechar que solo funciona en una dirección, de que de la empresa desarrollen sentido de pertenencia y tenga sentido de pertenencia y todo el asunto, y decía un jefe que tuve alguna vez, colabórenme, sí, que no colaboran. Colaboran era que muchas veces salíamos a las 5, pero había que quedarse hasta las 6, a veces hasta las 7, a veces 10 de la noche. Que no colaboran, hay que tener sentido de pertenencia y uno está dispuesto al sentido de pertenencia. Cuando siente que pertenece a eso y eso le pertenece a uno. ¿Cuándo lo descubre uno? Cuando uno necesita un permiso, por ejemplo, para un asunto personal. Y se lo dan porque no solo importan los intereses de la empresa, sino también los míos. Alguna vez hice parte de una empresa. Colaboren, sí, había que ir el domingo, colaboren y había que trabajar hasta las 10 de la noche, hasta las 12 de la noche. Y alguna vez necesité un permiso. Lo solicité con anticipación, claro. Pero cuando llegó el pago, me di cuenta que sí me dieron el permiso, pero me descontaron el día de permiso. Y pregunté, y bueno, ¿y qué pasa aquí? No, pues, no te vamos a pagar por lo que no trabajas. Yo, caray. Y las veces que trabajo más de lo por lo que me pagan, entonces ahí descubrí, no, yo no pertenezco a esto. Y si sentí que pertenecía, esto no me pertenecía a mí. Y hasta ahí llegamos. Se pierde el vínculo desde lo emocional y poco a poco uno empieza a tomar decisiones, consciente o inconscientemente, que lo van alejando de la institución. No hay modo que uno permanezca mucho tiempo, no realmente, en algún vínculo, organización o lo que sea, donde no haya pertenencia real. Así que mucho cuidado, si es lo que está pasando en tu relación, si sientes que ya no estás de verdad, es porque probablemente te diste cuenta, tal vez no en el modo más consciente, pero tal vez te diste cuenta de que no pertenecías o no te pertenecían. Eso tiene fecha de caducidad. Eso pronto está destinado a la desaparición. Ese vínculo, esa relación empresarial, de pareja, con tu amigo. Cuando uno se da cuenta de una relación con un amigo, que siempre estoy, siempre estoy, siempre estoy, en algún momento dado necesito y no están para mí, bueno, si es una verdadera amistad, si es profunda, uno dice, capaz no pudo, ¿no? Algo se pudo presentar, a todos se nos presenta algo. Y hay una segunda ocasión y otra vez, dice, no, se puede repetir, pero cuando se sucede y se sucede y se sucede, y siempre se me busca, y estoy, y si no estoy se me reclama, pero cuando busco no están, y ni siquiera se me puede ocurrir reclamar, empieza a desligarse la relación, cualquier vínculo, cualquiera.
Porque uno necesita en la vida pertenecer a y que sentir que eso a lo que pertenezco me pertenezca. Ahora, siendo que es así, siendo que según yo y lo que estoy diciendo hoy, es tan clara nuestra necesidad de ese sentido de pertenencia, ¿por qué uno se lo pierde tanto? ¿Por qué la gente, y cuando digo la gente es nosotros, rehuimos tantas veces a pertenecer a algo? Piénselo por un momento. Le rehuimos a la pertenencia. Creo tener una idea de por dónde pasa la cosa. Creo que el asunto es que solemos confundir pertenencia con dependencia y por eso la prevención. A los humanos nos molesta, pero desmedidamente nos fastidia, es algo que va en contravía con lo que somos. Nos choca la sola idea de que para la vida tengamos que depender de alguien más, de que alguien nos apruebe, nos permita, nos deje. Nos molesta esa idea. No importa cuán grande o importante sea el vínculo, eso no lo queremos en el vínculo con esa entidad o con esa persona, con esa institución, con la familia, con lo que sea. No queremos sentir que dependemos de, bajo ningún punto de vista. Ni siquiera en un vínculo muy importante como un vínculo con padre y madre. Es fantástico, es un vínculo que no queremos prescindir de él, ni nada que se le parezca. Pero cuando nos empezamos a dar cuenta que la relación con ellos es dependiente, cuando llega uno adulto y dice, bueno, pues nadie me está echando de la casa y yo no siento la necesidad de irme, aquí estoy viendo de mis padres, pero cuando ya uno es adulto y siente que tiene que pedir permiso para todo, y no hay problema con pedir permiso, con subordinarnos, pero cuando uno empieza a ver que necesita que le aprueben todo, que le permitan todo, hay algo que nos choca y por eso el ser humano es movido a independizarse. Y esto no es rebeldía ni nada que se le parezca. Cuando uno siente que en alguna relación, no importa si es de pareja, en la relación todo funciona a partir de dependo de que me apruebe, de que me dé permiso, de que me deje. Cuando uno ve que la relación va hacia allá, toda posibilidad de intimar, de profundizar la relación, empieza a verse como que me lo voy a pensar bien. Se nos encienden las alarmas y muchos, antes que llegar a esos extremos de dependencia, prefieren evitar seguir profundizando el vínculo y dan un paso al costado. No quiero esto. ¿Y saben qué? Me parece que esto es sano. Es un mecanismo de defensa que nos ayuda a identificar por dónde pasan nuestras predilecciones. Yo en realidad quiero que este ser, esta persona, esta empresa, esta institución, este jefe, este líder, este maestro, este amigo, aquella o aquello, quiero que esto me deje, me permita, me apruebe. ¿Es lo que quiero? Yo pienso que es sano este mecanismo de defensa. Y si lo bloqueamos y nos obligamos entonces a cosas que realmente no queremos, es cuando luego derivamos en vínculos abusivos, en donde se permite que nos pasen por encima en un comienzo y ya después es muy difícil salir de ahí sin perjudicar y hasta dañar a los participantes del vínculo. Si yo en un principio permito que me pasen por encima y que, oye, no hiciste tal cosa, no me avisaste, no me dijiste. ¿Cómo así? Sí, pues que lo más lógico es que avises, que... pues sí hubiera sido chévere, ¿no? Que, pues si ahí tengo una relación con, pues le comento. Pero se me pasó, lo asumí. Está bien que en algún momento, no sabía que había pasado tal cosa. Pero ya que me lo reclames, lo siento como a control. Y cuando en un principio lo permitimos, nos controlen el tiempo, las decisiones, las elecciones, entramos en vínculos abusivos y el problema está en que cuando queremos salir de ahí, normalmente el vínculo se ve roto y los participantes son dañados. El que abusa y el abusado, el que depende y aquel de quien depende. La dependencia no es algo bueno,
ni sano en ningún caso, ni para el que la padece, ni para el que la ejerce. No es bueno que yo dependa de, no importa qué sea. No es bueno que yo dependa de. Mire, incluso se lo digo, ni siquiera en la relación con lo divino. Por ahí se dice que dependamos totalmente de Dios. Usted no ve tal cosa en las escrituras, que dependamos, no. La Biblia habla bien de que nos relacionemos con. Fíjense que el Padre Nuestro, cuando el Maestro enseña a orar, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay que pedirlo, ¿no? Dependencia. Pero es tan curioso que la frase lo dice de una manera tan perfecta. El pan, dánoslo, sí. Pero el pan, ¿quién? El pan nuestro. Es mío en todo caso. Yo te lo pido. Ahí tenemos relación. Pues claro, Él es lo supremo. Pero acuérdate que es mío. Tú no lo necesitas. Yo sí. Relación. Pertenencia, no dependencia. Y eso que lo lleva al caso más extremo, ¿no? La relación con lo divino. Pero cuánto más, esto es cierto en otras relaciones. La dependencia no es sana ni buena. No solo para aquel que se ve dependiente de, sino para el otro. Es una cárcel. Sentir que tal persona depende de mí, pues claro que no es buena para ellos, pero para mí tampoco. Dependes de mí, que yo te apruebe, que yo te diga. Tengo que estar siempre respondiendo por alguien más. Tengo que llevar a cuestas en mi conciencia que si fracasó fue por mi culpa, que si le fue bien fue por mí. Liberémonos de eso. No llevemos los vínculos, las relaciones, ni con instituciones, ni con grupos, ni con personas, a términos de dependencia. Pero la pertenencia es algo totalmente distinto. Porque a la pertenencia la escoges. Y sí, cuando pertenecemos, perdemos ciertas libertades, pero lo hacemos con gusto. Lo hacemos con gusto. Yo escojo la pertenencia. Y aunque por momentos parece que en cierto sentido dependo, pero al ser algo que yo escogí, no es dependencia, es pertenencia. Por ejemplo, hay un texto apostólico por allá que dice, porque el hombre no es dueño de su cuerpo, sino su mujer, así como la mujer no es dueña de su cuerpo, sino su marido. Y dice, uy, wow, un poco tóxico esto, ¿no? No, es pertenencia. Es pertenencia. Y es lo lindo que tiene una relación de pareja en el que para mi placer, hablando de lo que trata de hablar aquí el texto bíblico con respecto a la intimidad en pareja, de que el placer pasa por el otro. Yo en cierto sentido estoy en manos de mi pareja íntima para mi satisfacción. Pero lo bueno es que ella está en manos mías para su satisfacción. Esa es la pertenencia. Además, aunque se pierden ciertas libertades, ¿quién dijo que la libertad absoluta es el fin último de nuestras personas? Muchos nos desvivimos por eso, ¿no? Quiero ser totalmente libre, pero libre es todo el tiempo escoger con quien me acuesto cuando quiera, siempre que quiera, con cuantas posibilidades quiera. La gente asume que esta libertad es lo máximo en su vida. Libertad es escoger con quién y muchas veces decidir restringir esa libertad, que es lo que le da valor a la libertad misma. No hay nada más liberador que entregar gustosamente nuestra libertad. Y si me lo permite, se lo ilustro así. Vea, uno tiene hijos porque quiere. Bueno, no falta el accidente, no falta lo no planeado y demás. Pero hoy día, con tantas libertades que se da por ahí en el mundo, cosas que no pruebo definitivamente, pero una persona en cualquier momento puede decidir no permitírselo. Yo creo que saben a qué me refiero, ni siquiera quiero mencionar esas palabras. Pero hoy día uno se ve en posibilidades de tener un hijo grande ya en vida, porque quiere. Y eso claro que restringe nuestras libertades. Con mi hija, con mis hijos, normalmente yo me bromeo en diferentes escalas, siempre en términos del respeto. Pero muchas veces ese respeto se ve, esa relación de subordinación hijo-padre se ve en peligro, ¿no? Se ve atacada. Pero yo esa libertad gustosamente la decido perder. Se lo digo exactamente por esto.
Hace unos días estaba algo pasando, discutían algunos de mis hijos. Entonces, a mi hija menor, ya tiene 8, pero todavía la consiento mucho como una niña chiquita, más chiquita. Y entonces yo le digo, esta muchachita se está portando como mal. Y le fruncía el ceño y le puse de tono de molestia, ¿no? Pero ella sabía, los dos sabemos cuándo le hablo en serio y cuándo estoy exagerando un poco. Está ganándose que voy a ver qué tengo que hacer con esta niña. Entonces ella se iba a meter a su habitación y se guarda dentro de su habitación, pero toma la puerta y antes de cerrarla, ella busca hacer el contacto visual conmigo. Ella sabía que yo la iba a estar viendo y yo sabía que ella me estaba buscando para verme. Esto solo se desarrolla con los años y conociendo a los tuyos, ¿no? Entonces, ella no cierra hasta que no se asegura que hagamos contacto visual. Y en el contacto visual, ella me frunce el ceño y me muestra que desaprueba mi actitud y cómo le estoy hablando. Lo desaprueba. No le importa, me lo hace saber. No importa que sea un juego, no importa que sea broma. No le gusta. Pero en medio de que me está diciendo que no le gusta con solo su mirada, también es parte del juego. Y yo pensaba en un momento, ¿con qué derecho esta peladita me trata así? Pues yo perdí la libertad gustosamente y le permití a ella esas atribuciones, meterse directamente a mi vida con esas libertades. Porque la pertenencia tiene un costo y es un costo que gustoso quiero pagar. Porque ella misma, la pertenencia, también paga. Y paga tan bien. Oigan, la pertenencia paga tan bien. Cuando perteneces y te pertenecen, cuando te entregas por completo, se te entregan por completo. Es lo lindo que tiene la pertenencia. Si yo no tengo sentido de pertenencia por mis hijos, no voy a disfrutar de unos hijos que se sienten pertenecientes a mí. Lleva eso a tu pareja, lleva eso a tu empresa para la que trabajas, lleva eso a tu grupo al que perteneces, de una índole u otra. No temas pertenecer, no temas vincularte, no temas entregarte. Eso sí, con el cuidado que yo necesito hablarte del cuidado porque eso lo llamamos todos inherentemente, no queremos depender. Pero no temas a pertenecer por miedo a la dependencia. Pertenece y entrégate. La pertenencia paga muy bien. Si volvemos al texto de Cantares, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Pertenecer te da a cambio el que te pertenezcan. Ese es el pago. El costo es entregarte. El pago, que se te entreguen. Y es un excelente negocio el que estamos haciendo. Porque cuando perteneces y te pertenecen, sabes que cuentas con el otro y con todo lo que el otro es, tiene, puede, etc. Por eso esa segunda parte del texto, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Parece una frase que, bueno, ¿qué tiene que ver en el sentido de lo que está diciendo? Tiene mucho que ver. Al yo pertenecerle y él a mí, y sé que él apacienta entre los lirios, la frase viene del contexto de las apacentar, del pastoreo de ovejas. Él apacienta entre los lirios. Él se mueve en ambientes donde sabe de cuidados, donde sabe tener a cargo. Y yo le pertenezco, así como él me pertenece con todo lo que es, con sus cuidados, con sus protecciones. Ahora aplica eso, por favor, a lo divino. Porque él, lo divino, él es una forma de decir, ¿no? Se me imagina que sea varón. Lo absolutamente trascendente, la divinidad, Dios, con todo lo grande que es, también decidió, en cierto sentido, restringir su libertad, la de ser todopoderoso. No tiene libertad de hacer lo que sea. Sin embargo, Él no se compromete a tratarnos a nosotros haciendo lo que sea. Él se compromete a tratarnos de cierta manera, es que nos dijo. Por ejemplo, dice Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? No falta quien lo haga. Normalmente no, pero no falta quien lo haga. Sin embargo, dice Dios, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Y qué lo obliga a acordarse de nosotros? Él mismo.
su sentido de pertenencia. El que se comprometió no solo a que somos suyos, sino a que Él es nuestro. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando lo divino es nuestro, lo es con todo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Yo le pertenezco y Él me pertenece. Pero Él me pertenece con todo lo que es, con todo lo que tiene, con todo lo que puede, con todo lo que sabe. Es un excelente negocio pertenecer, porque a lo que le pertenecemos, así mismo nos pertenece. Así como yo tengo poder sobre mi hija tiene poder sobre mí para hacerme ciertas miraditas, para no importarle que yo esté en la reunión más importante. Ella llega y ya puede llegar directamente a sentarse en mis piernas. Porque tiene poderes que nadie más tiene, porque le pertenezco y me pertenece. ¿Qué tal si hoy vamos al regazo, directo a las piernas de papi? A las piernas del Todopoderoso, que no solo es todopoderoso, es mío, es mío. No temas pertenecer. Empieza a romper esas cáscaras, empieza a romper esas prevenciones de pertenecer a alguien, a algo, y empieza a madurarte en el sentido de pertenencia para que logres desarrollar en ti esa decisión de entregarte por completo, en absoluta pertenencia a todo, culminando en lo divino, porque es un excelente negocio. Paga muy bien sentarse en las piernas de aquel a quien perteneces, porque además te pertenece con todo lo que es, con todo lo que tiene, con todo lo que puede. Amado, gracias te doy. Yo, tuyo, te doy gracias. A ti, por ser mío. Te pertenezco, Señor, y me perteneces. Todo lo mío es tuyo. De lo recibido de tu mano te damos. Pero todo lo tuyo es mío, Señor. Tú no escatimaste nada. Todo lo entregaste por mí. Tú me darás todas las cosas en aquello que has provisto para mí. ¡Wow! ¡Qué exuberancia de amor y de bien y de relación y de pertenencia! Que hoy podamos ser un poquito más conscientes de eso y vivir desde ahí, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén. Bendito Dios por su Torah. Gracias a ustedes siempre por estar, porque este es nuestro espacio y somos todos pertenecientes a él. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.